Ahí donde están, hermanos, vamos a pedir que sea Dios el que pueda hablarlos en esta tarde a nuestras vidas y que sea su palabra el que pueda hacer eco en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Buen Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que en esta tarde pues nos da, Señor, de poder meditar en su palabra, poder, Señor, recibir esos consejos, poder ver, Señor, esas ilustraciones, Señor, que nos has dejado, Papito Dios, para que no cometamos, Señor, algunos errores que algunos de nuestros antepasados, Señor, cometieron. Ayúdanos a que nuestra fe crezca cada día y que lo que podamos en esta tarde aprender, Señor, lo pongamos por obra. Que tu palabra sea la que salga de mi boca, te lo pido, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a seguir con nuestros estudios en Juan y quiero que recordemos algunos de los pasajes que hemos estado estudiando. Recordemos cuando aquella mujer, ¿verdad? Y ofreció al Señor lo que tenía. Y de repente uno de sus discípulos, de los que andaban cerca con Jesús, exclamó rápidamente diciendo: ¿por qué esta mujer ha arrojado todo eso? Si lo que arrojó tiene un gran valor, podíamos haber alimentado a muchas personas, podíamos haber hecho tantas cosas, pero indudablemente todo lo que ese hombre estaba haciendo es lamentándose por lo que él podía haber sacado de provecho. Luego vimos cuántas personas Dios hizo milagros y estas personas aún así no creían en él. Cada día les decepcionaban, cada día pues él hacía tantos milagros, hacía cosas sorprendentes y la gente no creía en él. Seguían teniendo poca fe. Bueno, el Señor llegó al punto de cansarse y dijo y tomó la decisión: me voy a alejar de estas personas, ya no puedo más, ya estas personas quizás perdieron las oportunidades. Y el Señor dijo: bueno, mi tiempo se va acercando, mis días en la tierra son contados, voy a disfrutar el tiempo que me queda con las personas que más amo. Y bueno, el Señor esperaba que los discípulos, aquellos que habían andado caminando juntamente con él, no les decepcionaron. Pero ¿qué pasó en el estudio anterior? Vimos cómo Jesús anunció la traición de uno de sus discípulos. ¿Por qué lo traicionó? ¿Por qué lo iba a traicionar? ¿Y por qué él perdió quizás la mirada en Jesús? Muchas veces nosotros nos pasa, hermano, que perdemos nuestra mirada en Jesús y ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Y ese fue el problema de Judas. Y es que desde el principio Dios conocía a Judas. Desde el principio de que nosotros hemos sido creados, Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo. ¿Y saben algo? A pesar de lo malo que nosotros somos, a pesar de las cosas negativas que nosotros hacemos, Dios todavía nos está dando una nueva oportunidad. Pero muchas veces nosotros no aprovechamos esas oportunidades. Pero, ¿qué estaba pasando? Bueno, Judas le traicionó. Bueno, era uno de los 12, de las personas más cercanas. Pasó eso. Y ahora vamos a estudiar cómo Pedro lo niega. Cómo Pedro, el hombre que anduvo caminando con él, uno de los íntimos de Jesús, también iba a negar a Jesús. Y eso también los puede pasar a cada uno de nosotros. Y muchas veces podemos fallar quizás a nuestros familiares, quizás a las personas más cercanas, y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta tarde. ¿Sí o no, hermanos, amigos?
todos conocemos a alguien que promete más de lo que puede cumplir. Yo no sé si ustedes conocen a personas así. Yo conozco a muchos que prometen tanto y al final no cumplen nada. Una de las cosas que prometen, te llamo mañana, pasa el día, 2 días y nunca llamó. Otra de las promesas que frecuentemente hacemos, el lunes empiezo la dieta. Pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, llega domingo y el domingo, ¿qué decimos? Bueno, mañana es lunes. Pasamos el lunes nuevamente y en la noche estamos rompiendo la dieta con 5 pupusas revueltas y una taza de chocolate. Otra promesa de las que nosotros también hacemos. Esta semana comienzo a trotar cuando vienen las vacaciones, ¿verdad? Esta semana comienzo a trotar y le decimos a algún amigo, pasá por mí a las 5 de la mañana, ya voy a estar listo. Y ahí está el amigo que sí es puntual y está todo, llamando a las 5 de la mañana y son las 8 y usted y yo no nos hemos levantado. Esas son las promesas que nosotros hacemos, pero muchas veces, hermanos, no las cumplimos. ¿Qué le hemos prometido a Dios? El pastor, bueno, en Hombres de Valor decía, el hermano Roberto, apréndase una alabanza, aprende. Y ya vamos casi llegando ya bueno, septiembre ya casi, y hay personas que no se pueden ni una alabanza. Pero al comienzo del año estamos prometiendo muchas cosas. Y es lo que vamos a leer en esta tarde, como Pedro le dice al Señor, capítulo 13, versículo 37. Vámonos, por favor. Capítulo 13. Versículo 37. ¿Lo tenemos? Dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Vean lo que le promete. Mi vida pondré por ti. Pasaron alrededor aproximadamente quizás unas 9 horas y ¿saben lo que estaba haciendo Pedro? Llegaron a él personas que andaban buscándole y él lo primero que hizo fue negarlo. Y muchas veces nosotros nos convertimos en Pedros, que decimos al Señor, Señor, te amo, Señor, hoy te voy a servir. Todos los domingos hay una persona que ha prometido estar todos los domingos en ayuno y todavía espero que no lo haya rompido, ese trato que ha hecho con el Señor, está viniendo. Pero muchas veces nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, voy a hacer esto, y a la semana quizás estamos fallando. Hay que tener cuidado. Veamos qué dice cuando nuestra palabra es un sí o un no en Eclesiastés. Busquemos, por favor, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Si nosotros, hermanos, le vamos a prometer algo al Señor, cumplámoslo, porque Dios es celoso. ¿Lo tenemos? Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, ¿qué dice ahí? Lo que prometes. Escuchen el 5. Mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hermanos, si usted le va a prometer algo a Dios, tiene que pelear esa batalla. Y no como lo hizo Pedro, porque ya lo vamos a ver. Pedro quiso poner su vida con sus propias fuerzas. Indudablemente, cuando nosotros queremos afrontar cualquier dificultad o circunstancia adversa y no nos tomamos de la mano de Dios,
hermanos, vamos a fracasar. Vamos a cometer alguna falta. El tema para esta tarde es cuando la pasión no basta. Qué bueno es ser hijos de Dios apasionados. Qué bueno es tener pasión por lo que hacemos, pero eso no es el fin. El fin es realmente conocer quién es Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, no solamente lo llevamos por pequeños momentos de felicidad, sino que vivimos una vida en santidad que es totalmente diferente. Vamos a ir al punto número 1 de este estudio, que es que Jesús anuncia el camino exclusivo de Él. Primer punto es, el camino de Jesús es exclusivo para Él. Veamos el versículo 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Vean, Pedro estaba tan motivado y tan lleno de querer hacer las cosas que él le pregunta al Señor, bueno, Señor, ¿y ahora para dónde tú vas? Y el Señor le responde, Pedro, en ese momento tú no me puedes acompañar. Y yo cuando estaba escribiendo y estudiando esta porción, me preguntaba, bueno, si yo con mi grupo cercano, de repente alguno, pongamos a Josué, va a ir a algún viaje y yo he estado ahí con él siempre, ¿verdad? Y de repente él tiene la oportunidad de invitarme o llevarme a ese lugar y me dice que no te puedo llevar, yo me voy a sentir un poquito, ¿verdad? Ahí como ¿por qué no me va a llevar? Pero el Señor es bueno y le dice, ahí mismo en el 36, a donde yo voy, no me puedes seguir. ¿Cuándo? Ahora. Vea más adelante qué dice. Mas me seguirás después. Hermano, y sí o no que muchas veces cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos, sí o no que nosotros nos molestamos, sí o no que andamos buscando excusas, que por qué compraron ese piano, que por qué compraron ese pedestal, que por qué esos sonidos de ese piano, que por qué el hermano usa ese desinfectante, que por qué la silla de ese color. Muchas veces nosotros cuando no nos toman en cuenta, andamos preguntando y andamos haciendo tantas cuestiones queriendo parar la obra. Y el Señor, tan bueno que es, que todavía se toma el tiempo de decirle a Pedro, mira, te conozco. Pedro ya sabemos cómo es, aquel que le cortó, ¿verdad? La oreja por ahí a un soldado, ¿verdad? Entonces Pedro no era una persona santita, sino que tenía su carácter. Pero el Señor, conociéndonos a cada uno de nosotros, sabe cómo decirnos las cosas. Me encanta cómo el Señor tuvo el tiempo de decirle, Pedro, y yo me imagino la voz como de mi abuela, y cuando mi abuela me va a regañar o me va a decir algo, usa una voz tan suave que trata de no lastimarme. Y yo pensaba cuando estaba leyendo eso, cómo el Señor tuvo la paciencia de decirle, Pedro, en este momento no te puedo llevar, pero más adelante vas a ir conmigo. Ay, pero Pedro, no puedes ir conmigo, se molestó. Ahora, la cruz, hermanos, es el camino exclusivo de Jesús. Nadie podría llevar sobre sí el pecado del mundo. Este solo lo puede llevar nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pedro no entendía esto. Pero más adelante, en el capítulo 21, vamos a ver cuando el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me ama? Señor, te amo. Pedro, ¿realmente me ama? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar, Señor, tú conoces todo de mí. Y es que el Señor conoce nuestras obras, conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, una de las cosas exclusivas de Dios es que solamente Él podía pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Pero yo
traigo 4 cosas que ofrece Jesús a las personas que realmente se acercan a Él. Número 1, lo número 1 que nos ofrece el Señor cuando nos acercamos a Él es salvación eterna. El Señor pagó el precio por cada uno de nosotros. Jesús es el único que puede ofrecernos una salvación eterna. Busquemos por favor Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4, versículo 12. El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesús nos puede dar esa salvación. Pero en ese momento Pedro no lo entendía. El apóstol Juan escribió también, busquemos en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿a qué dice ahí? A salvar al mundo. Entonces, esta actividad solamente la podía hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro no lo entendía. Y el Señor le dijo, después de la resurrección mía, vos vas a poder ser parte de esto. Y bueno, luego de que pasó esas cosas, pues Pedro también iba a partir con él. Pero muchas veces, hermanas, nos pasa lo que le estaba sucediendo a Pedro en ese momento. ¿Qué le estaba sucediendo? Que estaba siendo impaciente y no tenía paciencia. Hermanos, les pregunto, cuando las cosas no van como ustedes lo han planificado, lo han pensado, ¿han tenido paciencia? ¿Han seguido confiando en nuestro Señor Jesús? A los jóvenes que nos gusta jugar, me incluyo, ¿verdad? Porque siento que estoy joven todavía. Cuando vamos quizás el primer tiempo y nos van ganando 2-0 y de repente, ¿verdad? Por ahí cae un gol de chiripa, ¿verdad? Y vamos 2-1. Pero vemos que el tiempo ya se está cortando y el árbitro ya está a punto de pitar y usted dice, no, usted está pensando que falta media hora todavía. ¿Por qué? Porque están impacientes. Es lo que estaba sucediendo con Pedro. Estaba siendo impaciente y no estaba viendo que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. Y aquí hemos visto testimonios hermosos donde hemos podido ver que el tiempo de Dios ha sido perfecto. La segunda cosa que el Señor nos ofrece cuando nosotros nos acercamos a Él es paz. Solamente, hermanos, Dios puede darle paz a usted y a mí. Nada puede compararse con la paz que Dios nos da a los que somos sus hijos. Miren, yo no sé si ustedes, hermanos, pero después de que comenzamos, el día lunes comenzamos la jornada y ponemos en las manos de Él todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar y confiamos en Él, Él nos da una paz que yo no sé cuántos el día lunes tienen presión en su trabajo, que quizás tienen folletos que van a comenzar quizás con las tareas y todas, y usted va tan afanado y tan preocupado, pero al final usted dice, bueno, solamente Dios puede ayudarme en todo lo que voy a hacer. Y ponemos nuestra confianza en Dios y Él nos da esa paz. Acompáñenme por favor a Romanos. ¿Qué dice Romanos acerca de la paz? Romanos capítulo 5,
versículo 1. Busquémoslo. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz no se compara con la paz que nos puede ofrecer este mundo. Que de repente usted tiene por ahí, ¿verdad?, una situación económica y de repente quizás una financiera le ayuda, ¿verdad? Y usted en esos momentos está buscando que le ayuden. Esa paz es momentánea porque al mes siguiente usted tiene que andar afanado buscando no pagar lo que usted debía, sino quizás puede ser el doble o quizás el triple, hermano, dependiendo cuánto nos atrasemos, ¿verdad? Entonces, esa paz es momentánea, pero la paz que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es una paz incomparable, una paz eterna. Veamos qué dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. 8, 6. ¿Lo tenemos? Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Hermanos, usted se puede fajar toda la semana queriendo agradar a su jefe, queriendo hacer las cosas bien, y los que trabajamos en empresas, por más que ustedes hagan las cosas bien, siempre le van a querer sacar algo que está mal. Siempre va a haber una falla. Y el verso dice, el ocuparse de la carne es muerte. En Gálatas capítulo 10 dice, agradar a los hombres o agradar a Dios. ¿A quién nosotros queremos agradar? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos agradar a Dios. Y entonces en Romanos nos está diciendo que debemos de ocuparnos del Espíritu y crecer en el Espíritu. Y cuando nosotros buscamos a Dios realmente de corazón, Dios nos va a dar paz. Paz que pasa todo entendimiento. ¿Qué más nos ofrece los que buscamos verdaderamente a nuestro Señor? Bueno, también nos ofrece libertad. Libertad es algo preciado que es necesario, hermano, que nosotros la valoremos y la disfrutemos. He conocido a personas que han estado, bueno, el viernes estuvimos con un hermano que estuvo en prisión por algún tiempo. Y fíjense que es muy curioso, porque estando en ese lugar, dice él, que no tenía libertad, solo era un cuadro y ahí pues tenía que hacer todo. Y era bien complicado. Pero en ese espacio donde él estaba, tenía que tener su zona bien limpia. Día con día tenía que levantarse a las 6 de la mañana, 5 de la mañana y hacer quizás una cola donde tenía que hacer ejercicio, donde tenía que hacer diferentes actividades. Y era una presión que sentía día con día. Ahora, nosotros tenemos la libertad de poder disfrutar de estas calles, de quizás nuestro hogar, de andar caminando, de ir por las mañanas quizás a caminar, pero muchas veces, hermanos, no la valoramos esa libertad. Y nosotros estamos poniendo quejas, nos estamos lamentando de nuestras condiciones y nos lamentamos de todo lo que nos pasa. Es necesario que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Acompáñenme siempre en Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Juan capítulo 8, 32 al 36. ¿Tenemos?
Dice su palabra, y conoceráis la verdad, y la verdad los hará, ¿qué dice? Libres. Le respondió el linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de qué es? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si usted todavía no ha recibido al Señor como único y suficiente Salvador personal, dice su palabra, no lo digo yo, que usted todavía es esclavo del pecado. Si usted quiere tener esa libertad, las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos, pues le aconsejo de que hoy reciba al Señor y que pueda probar esa libertad que solamente el Señor nos da. Esa libertad de que a pesar de que muchas veces quizás nos va mal, que muchas veces quizás las cosas no van como nosotros queremos, Dios nos da esa paz. Y en Juan capítulo 14, vamos unas paginitas más adelante, nos habla acerca de esa libertad. Juan 14, 27. Dice su palabra, la paz os dejo, mis paz os doy, y no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos está diciendo eso, hermano, en esa tarde, que Él nos da la paz. Pero ¿cuándo o cómo? Cuando nosotros abrimos nuestros corazones y le permitimos a Él que tome el rumbo de nuestra vida, que tome el control de nuestros pensamientos y de cada una de las cosas que Él nos da. Y lo último que el Señor nos da cuando nosotros le recibimos es un amor verdadero, un amor el cual nadie en este mundo nos va a poder dar. Y Él lo demostró en la cruz, cuando Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, enviándolo para el perdón de nuestros pecados. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, habla acerca de ese gran amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor es el amor verdadero. Y en ese momento se le había olvidado, Juan, a Pedro, como muchas veces se nos ha olvidado a nosotros. Es cierto, Pedro anduvo haciendo grandes cosas. Pedro anduvo con Él. Pedro trabajó bastante. Pedro se anduvo fajando, quizás también no comió muchas veces, pero se le había olvidado que Dios tenía el control de todo. Y eso nos puede suceder a nosotros, que Dios día con día nos muestra ese amor, pero a nosotros se nos olvida. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. Y ese es el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras, pongámosle nuestro nombre, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice ahí? Tu primer amor. El que
Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, el espíritu de la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Cuando el Señor estaba escribiendo a estas iglesias, me encanta cómo Dios conocía cada una de sus cualidades, cada una de sus fortalezas, cada uno de los trabajos que esta iglesia había hecho. Pero también el Señor conocía sus debilidades, conocía aquellas cosas las cuales estaban fallando. El Señor, sin duda alguna, conocía a Judas. Desde que comenzó en aquella ocasión, cuando la mujer tiró ese perfume y él dijo, hubiésemos vendido esto. Él conocía la intención, pero aún así, conociéndole, le dio una nueva oportunidad. Más adelante, cuando el Señor, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿de quién hablas? ¿Quién es el que te va a negar? Él les dijo de que iba a mojar el pan y ese que comiera iba a ser aquel que le iba a negar. Le dio el pan a Judas y ¿saben lo que hizo Judas? No se arrepintió, sino que huyó. No se hizo responsable de su acto. No se quiso arrepentir de su mal caminar. Y el Señor le dijo, y yo me imagino al Señor que le dio el pan para que éste se arrepintiera, pero no quiso tomar la decisión. El Señor nos está diciendo, chicos, hermanos, en esta tarde, arrepintámonos de nuestro mal camino. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Hasta los que se suben aquí, todos hemos cometido alguna falta delante de Dios. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos arrepintamos de nuestro mal caminar. Pedro, sin dudamente, en ese momento le negó. Pero en el capítulo 21, vámonos al 21, por favor, de Juan. (21:15). Pedro hizo lo contrario de lo que Judas hizo, irse y no buscar de Dios. Pero veamos qué hizo Pedro. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán donde no quieres. Pedro, sin duda alguna, mostró lo que quiere nosotros, lo que espera Dios de nosotros, que nos arrepintamos, que le busquemos. Y Él día con día nos va a estar preguntando, Josué, ¿me amas? Carla, ¿me amas? Y así a cada uno de nosotros nos va a llamar por nuestro nombre. Hermanos, yo les puedo engañar en esta tarde, fácilmente, como muchos fueron engañados quizás por Judas. Judas era una persona, por ahí andaba escondidito, quizás solo llegaba en los momentos que iban a pasar a recoger la ofrenda, ¿verdad? Pedro no. Pedro era una persona activa que andaba ahí, cualquier problema con Jesús, él estaba ahí. Y todas las personas decían, no, hombre, este Pedro, no, este es revoltoso. Y si a mí me hubiesen preguntado antes de conocer esto,
¿Cuál de los dos hubiera entregado a Jesús? Yo me hubiera ido por Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las apariencias, mas Dios, hermano, conoce nuestros corazones. Nosotros podemos ser engañados por cualquiera, mas Dios no. Dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que cosechara el hombre, eso segará. ¿Qué estamos cosechando nosotros para el reino de Dios? ¿Qué estamos nosotros sembrando para nuestro Señor Jesucristo? Veamos, ya para finalizar, la última parte. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto digo que no. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos promesas o decimos cosas sin pensarlo y lo hacemos impulsivamente. Debemos de tener cuidado, debemos antes de actuar, pensar y ver cuáles son las consecuencias de lo que nosotros vamos a realizar. Un buen día estaba un joven bombero y él estaba pero muy motivado en poder hacer su primer rescate. Un buen día se dio la oportunidad, él iba con uno de los bomberos más experimentados y de repente estaba en un edificio y él estaba tan motivado de querer ir a apagar el fuego, de rescatar a la gente que estaba ahí, que se le olvidó los pasos a seguir. Y lo primero que él hizo fue irse corriendo sin esperar que le dijesen cómo iba a ser el actuar y se metió al edificio. Porque él iba muy motivado, porque él iba con grandes ganas de hacer las cosas, con mucha pasión. Estando en el edificio, se cae una viga y queda él atrapado. Él, por llevar mucha pasión, fue una de las personas que fue rescatada. Pedro impulsivamente dijo: Señor, yo voy a poner mi vida porque yo soy el que puedo hacer estas cosas. 9 horas pasaron y llegaron a él y dijeron: ¿tú conoces a aquel? Le dijo: yo no lo conozco. ¿Realmente lo conoces? Yo no lo conozco. 3 veces, cuando escuchó que el gallo cantó, su corazón dice que se entristeció. Cuando nosotros cometemos pecados, cuando nosotros reconocemos y escuchamos no ese gallo, sino el latir de nuestro corazón que nos está diciendo esto está malo, sino que nuestro corazón se entristece. Y el Señor nos dice que nosotros no debemos de tomar todo apresuradamente, porque los planes de Él son perfectos. Yo no sé cuáles son los planes que ustedes tienen, yo no sé en este año cuáles son sus propósitos. Hermanos, si todavía no los ha alcanzado, no se deprima. Siga intentándolo, que los planes de Dios son maravillosos. Jóvenes, si alguien se ha acercado a usted y le ha dicho: recibí a Jesús como único y suficiente Salvador personal, esas oportunidades no las perdamos, porque solamente en Él podemos encontrar paz. Solamente Él nos hace vivir confiados. Fíjate que yo traía una alabanza, pero no se la voy a cantar porque es muy fea mi voz. Pero hay una alabanza que dice que solamente en Dios podemos vivir confiados. Y esa la cantábamos allá en capilla con hermana Raquel, con los niños. Y es verdad, hermano, solo Dios nos hace vivir confiados. No espere a pasar problemas para confiar en nuestro Dios. Inclinamos el rostro, oramos. Bendito Dios y buen Padre, Señor. Gracias, Señor, porque nos perdonas a pesar de nuestros pecados, porque nos das una nueva oportunidad, porque día con día, Señor, nos enseña, Señor, a que debemos de tomar buenas decisiones, principalmente fundamentados en tu palabra. Señor, te pido en esta tarde por aquellos que aún no te han recibido como único y suficiente Salvador personal, pues que ahora lo puedan hacer. Si en esta tarde tenemos a alguien que no le ha recibido como único y suficiente Salvador personal,
si no ha dado ese gran paso de obediencia, de fe, pues hoy es un buen momento. El Señor le va a dar esa paz que quizás usted ha andado buscando en el mundo y el mundo no se la ha podido dar. Esta tarde es un buen momento donde usted pueda recibir al Señor como su único y suficiente Salvador personal. ¿Habrá alguien? Solo levante su mano ahí. Alguien va a orar con usted. Alguien va a llevarlo a tener esa relación con nuestro Señor Jesús. Señor, si todos los que aquí estamos somos tus hijos, gracias, papito. Pero si hay alguien que aún no te ha recibido como único y suficiente Salvador personal, dale una nueva oportunidad. Gracias, Dios, por todo. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos ponemos en pie, hermano.